Comunidad Cristiana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Rápidamente, Primera de Juan, capítulo 3. Mi mensaje para esta mañana es: Jesús derrotó al enemigo sabiendo que fue llamado y enviado por Dios. Esto es muy importante. El Señor derrotó al enemigo mientras Él estuvo aquí en la tierra, porque Él sabía que fue llamado y enviado por Dios. En el capítulo 3 de Primera de Juan, si ya lo tiene por ahí, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa palabra se manifieste también tiene la connotación cuando Él se revele. Cuando Él se te revele, en otras palabras, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tenemos que tener una revelación de quiénes somos en Dios y de quién es el Señor para nosotros. Y luego en el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente o el ADN sobrenatural de Dios permanece en él, y él no puede pecar porque, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Aquí hay dos situaciones. En el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El verdadero cristiano no tiene una intención diaria de querer practicar el pecado, sino que dice porque la simiente de Dios, o el Espíritu de Dios que vive en nosotros, permanece en él, y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí hay dos niveles muy poderosos. El primer nivel es de que no practicar el pecado. Eso nos da la idea de que el cristiano puede fallar, porque todavía está la naturaleza pecaminosa en nosotros. Pero el cristiano no planea para pecar. Esto es diferente. Hay una gran diferencia cuando usted, por ejemplo, dice, está haciendo por las circunstancias de la vida, usted de alguna manera reacciona y posiblemente ofende o hace cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces usted pecó, pero usted no practica ese estilo de vida. Entonces ese cristiano viene delante de Dios y le dice: Señor, esa acción, esas palabras que tuve no fueron correctas, así que perdóname. Y entonces el mismo Juan, escribiendo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces este es un nivel de vida que muchos cristianos tienen, y hasta cierto punto les trae una vida bastante victoriosa. Pero hay un nivel más grande aquí. El nivel es poderosísimo. Este nivel es el segundo nivel que yo veo en el mismo versículo. Dice el versículo 9, si usted está conmigo, dice, leámoslo de nuevo: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No tiene una vida diaria de estar pecando, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Llega un momento donde el nivel de relación con Dios es tan poderosa. Usted se ha sometido a Dios, usted practica una relación íntima con el Señor, el Espíritu de Dios está activado en usted, y llega un momento donde realmente la naturaleza pecaminosa es subyugada y es controlada por la vida del Espíritu Santo que vive en usted.
entonces ya no puede pecar, ¿verdad? Ya no, o si pecara, en otras palabras, no va a ser su intención, ni tampoco podríamos decir va a tener esa intención de hacerlo, porque el Espíritu de Dios, la simiente de Dios o el ADN de Dios está tan activado en él que no necesita luchar contra el pecado, sino que el ADN o el poder del Espíritu Santo activado en él no tiene deseos de ninguna clase de pecar. Su deseo es tener más comunión con Dios. Su deseo es querer hacer la voluntad de Dios. Tiene hambre por las cosas de Dios. Practica la oración, practica el ayuno, tiene más hambre por conocer a Dios. Ese tipo de cristiano no puede pecar. ¿Me están escuchando? Ese es el nivel de vida que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Muchos dicen, por ejemplo, y se excusan, esos cristianos que se excusan con decir: Dios sabe que uno es débil, Dios sabe que uno es carne, Dios sabe que uno todavía peca con mirar o hacer. Esas son excusas baratas de cristianos que no tienen un sometimiento verdadero a Dios. El Señor quiere que nosotros realmente, y lo dice el apóstol Pablo por revelación del Espíritu, dice creo que Efesios 5, dice claramente que así como Él anduvo, así debemos de andar nosotros. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él nunca pecó. Y usted puede decir: pero él era el Hijo de Dios. Sí, pero Él se sostuvo en ese estilo de vida por el hecho que Él tenía una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sin medida en Él, en otras palabras. Por lo tanto, eso lo mantenía santo, eso lo mantenía firme, eso lo mantenía puro. Él se mantenía apartado, se podría decir. Aunque dice el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas a los Hebreos, dice que aunque fue tentado en todo fue encontrado sin pecado. Entonces, si la Escritura nos está diciendo que debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo en su estilo de vida que Él estuvo acá, tenemos la capacidad de parte de Dios para caminar en esa dimensión. No solo vivir sin pecado, sino que vivir una vida sobrenatural. Gracias por ese amén, querido hermano. Dios no nos llamó para ser cristianos nominales, religiosos y tradicionales. Dios nos llamó para ser hijos de un Dios sobrenatural. Por lo tanto, si Dios es sobrenatural, nosotros debemos de caminar en esa dimensión sobrenatural. Y para que lo sobrenatural se manifieste en nosotros, no le debemos de permitir al enemigo que nos tiente con el pecado y ceder al pecado, porque en ese momento se paraliza el ADN sobrenatural de Dios dentro de nosotros. Y Dios está empezando a trabajar, por ejemplo, con algunos de ustedes. ¿Cuál es el trabajo que el Espíritu de Dios está haciendo en algunos de ustedes? Primero, le pone mucha hambre por conocer más a Dios. Si no está pasando eso en usted, le tengo malas noticias, porque usted se estancó, se quedó en algún tiempo de sus años de vida, se quedó estancado espiritualmente. Y una de las cosas que Dios quiere que entendamos, que como hijos de Dios nosotros vamos y tenemos que ir de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta que el día sea perfecto, dice la Escritura. Hasta la manifestación, ya sea del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, o la manifestación de los hijos de Dios, que usted debe estar dentro de esos hijos sobrenaturales, que la tierra está gimiendo por ver la manifestación de los verdaderos hijos del Dios Todopoderoso. Usted tiene que apuntar a eso. Usted tiene que creer en eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ese es nuestro llamado, pero no solo es nuestro llamado, sino que también una vez que nosotros tenemos identidad como hijos de Dios, donde hemos crucificado la carne, donde el enemigo nos ha tentado en todos los aspectos, pero no hemos cedido, entonces calificamos para ser enviados. ¿Me está escuchando? Primero dije yo
pasamos la prueba. Jesús, por ejemplo, pasó la prueba en el desierto. 40 días y 40 noches, lo dice el libro de Lucas capítulo 4, que fue tentado por el diablo. Pero dice que fue tentado, pero no cedió. Y cuando el enemigo acabó su tentación, dice la Escritura, el Señor salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Nunca se había presentado a ninguna sinagoga bajo el punto de vista de haber logrado la victoria sobre la tentación y sobre el pecado. Nunca se había presentado nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ir al desierto para ser tentado, porque ahí iba a ser calificado para que lo sobrenatural fuera activado en él. Escuche, hay una palabra revelada aquí, muy poderosa. Usted no puede ser activado sobrenaturalmente con ataduras de pecados en su vida. Usted no puede caminar en lo sobrenatural si usted todavía está con la mentalidad de decir: somos humanos, somos débiles, todos pecan, por lo tanto nadie puede. Eso es lo que ha trazado el plan de Dios para que la iglesia sea una iglesia sobrenatural, o que los cristianos caminen en una dimensión sobrenatural, porque la mentalidad es: somos débiles, somos humanos. Pero le quiero decir, usted era débil y era humano, pero antes de que usted naciera de nuevo. Ahora que usted nació de nuevo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un ADN sobrenatural puesto dentro de ti, te has constituido como hijo de Dios, y Dios dice: el Espíritu de Dios que he puesto dentro de ti es para que camines en esa dimensión sobrenatural. No hay excusa, no hay excusa. Jesucristo nos da la demostración de cómo podemos caminar en lo sobrenatural y cómo obtener lo sobrenatural. Él fue, y hoy va a estar tremendo esto, hermano, porque Dios le va a dar mucha revelación para que usted alcance su potencial. Vuelvo a repetir, usted no fue llamado para estar sentado ahí, para estar calentando sillas. Usted no fue llamado para vivir una vida religiosa. Usted no fue llamado para vivir un cristianismo tradicional. Usted fue llamado para vivir un cristianismo sobrenatural. Eso es lo que Dios quiere. No, yo estaría gritando eso. Y Dios anhela, Dios va a hacer esto en estos últimos tiempos. Así que hay un conflicto porque esto no se lleve a cabo. Hay un conflicto espiritual. El enemigo no quiere que se levanten los verdaderos hijos de Dios. El diablo sabe perfectamente. Y yo quiero que me busques esa cita, creo que está en Romanos 8. Cuando la tierra, dice la Escritura, que gime por ver la verdadera manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, el enemigo sabe perfectamente que hay una profecía que se tiene que cumplir. ¿Ya la encontraste? Pónmela, por favor, ahí está. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién, hermanos? De los hijos de Dios. Una manifestación es cuando es un hecho visible. El cristiano, muchas iglesias están llenas de hijos de Dios, pero no tienen manifestaciones visibles de un Dios sobrenatural. Por lo tanto, cuando no hay hechos sobrenaturales, cuando no está el poder de Dios, la unción de Dios, la manifestación de lo sobrenatural en un creyente, en una iglesia, nos volvemos religiosos. Ese no es el estilo de vida que Dios quiso para su iglesia y para los hijos que Él compró a través de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Él nos llamó para ser sobrenaturales. Él nos llamó para no ser gente común y corriente. Él nos llamó para caminar en niveles de autoridad, de gobierno y de poder y de dominio, en el nombre poderoso de Jesús. Así que el tiempo está cambiando. Me gusta este tiempo que está viniendo porque es un tiempo profético que se está cumpliendo. Vamos a ver en este tiempo la verdadera manifestación de los verdaderos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque usted, como nuestro Señor Jesucristo,
fuimos llamados para ser, primero, el Señor Jesucristo era hijo de Dios desde la eternidad. Él tuvo un llamado y luego fue enviado aquí a la tierra. Usted también fue constituido como hijo de Dios y tiene un llamado. El llamado es manifestar al que lo envió. Aleluya. Wow. Así que antes de que venga este tipo de manifestación, habrá lucha, habrá guerra, habrá oposición. Escúcheme bien, yo tengo una palabra para algunos que están en serio con el Señor. ¿Quiénes son los que están en serio con el Señor? Los que están ganando almas para el Señor, los que tienen una vida de oración continua, los que se están apartando del mal, los que están preocupándose en no ceder al pecado, los que ayunan, los que estudian la palabra de Dios, los que quieren tener comunión con el pueblo del Señor. Sus amistades no son ninguna de las amistades del mundo. Sus mejores amistades son hijos de Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, que buscan a Dios. Si eso no son tus amistades, tú estás fuera del propósito divino del Señor. Entonces estamos hablando de gente comprometida. A esta gente comprometida el Señor le da un llamado. Pero esta gente comprometida va a tener oposición del enemigo, porque todo esto que le acabo de mencionar son nutrientes, en otras palabras, para que el cristiano sea no solo vitalizado, sino que también sea activado sobrenaturalmente. El enemigo lo sabe y por eso a veces trae mucha oposición, a veces va a traer depresión, va a traer, como le dijera, emocionalmente se va a sentir a veces presionado. También nosotros contribuimos porque tenemos muchas actividades, pero eso el enemigo lo aprovecha para llevarnos a una situación de sequedad espiritual. Esa es la palabra que estoy soltando para alguien esta mañana. O si no, vas a tener que enfrentarte con circunstancias que el enemigo ha provocado, y el enemigo lo que quiere es que no se active tu llamado para poder ser enviado. ¿Me están escuchando? Y a veces vamos a tener que pelear. Por eso el cristiano que está practicando de querer hacer la voluntad de Dios, ese cristiano va a tener pruebas, va a tener oposición del enemigo, porque lo que el enemigo no quiere es que esa profecía o esa promesa se haga una realidad en nuestro tiempo. Y yo le quiero decir algo muy poderoso. Yo estoy orando, yo estoy clamando para que esa promesa se haga una realidad en este tiempo. Quiero ver a los verdaderos hijos de Dios activados. Quiero ver a los verdaderos hijos de Dios sanando enfermos, liberando a los cautivos, predicando el evangelio del reino con poder. Quiero ver a la iglesia, quiero ver a los cristianos que Dios me ha dado, quiero verlos caminando en esa dimensión sobrenatural, quiero verlos echando fuera a los demonios, liberando a los cautivos. Quiero verlos caminando en esa dimensión sobrenatural donde ellos van a estar cumpliendo su llamado, y a la medida que cumplan su llamado serán enviados no solo para este lugar, sino que para nuestra nación, para las naciones. Algo tiene que suceder. Oh mi Dios, el Espíritu de Dios quiere activar una generación. El tiempo ha llegado, la generación que nos promete Romanos 8:19 está por cumplirse. El cielo está queriendo activar a los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra. Este no es tiempo para retroceder, este no es tiempo para estarnos afligiendo. Mientras más busques a Dios, más oposición vas a tener. Y si las oposiciones que el enemigo, los problemas que el enemigo te ha traído, te han llevado a un desierto seco. ¿Sabes qué significa eso? Donde ya no quieres orar, te sientes cansado, te sientes con ganas de tirar la toalla, perdiste la visión. Ahora ya no tienes aquellos anhelos que tenías cuando recién te convertiste al Señor. Querías sanar a los enfermos, querías libertar a los cautivos, querías predicar la palabra de Dios.
Algunos posiblemente en sus inicios como creyentes dijeron: quiero llegar a ser pastor, quiero llegar a ser profeta, quiero llegar a ser un evangelista. Esos sueños se acabaron. ¿Por qué se acabaron? Porque el enemigo ha tratado, si no te atrapó en algún pecado, te ha traído circunstancias para llevarte a una situación desértica en tu espíritu. Pero esa palabra es para gente que está en serio con Dios y ha tenido tanta oposición física, mental, emocional, en todos los aspectos. Pero esa sequedad está por terminar. Esa sequedad está por terminar ahora. Porque ahora vas a salir de tu desierto. Y cuando salgas de tu desierto vas a salir ungido con el llamado que Dios tiene para tu vida, de ser un hijo de Dios sobrenatural. Y Dios, cuando hayas pasado la prueba, dice el apóstol Santiago, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida, significado de reino. Amén. Y algunos están empezando a creer que hasta cuando se mueran le va a dar la corona de vida. El Señor, la corona de vida comienza en el ahora. Wow, Jesucristo, miremos, vamos a entrar en detalles muy poderosos aquí. Jesucristo, por ejemplo, cuando Él estuvo en la condición de humano, Él hizo una demostración de poder. Jesús derrotó a Satanás y destruyó las obras del pecado, la enfermedad y la muerte. Terminó la obra que se le había encomendado. El Señor Jesucristo vino en carne y fue tentado en todo fue encontrado sin pecado. Y al final el enemigo dijo: hay que desaparecer a este. Él ni siquiera sabía que era el Hijo verdadero de Dios, posiblemente. No lo sabía, porque hasta que Jesús entra a la sinagoga, hasta entonces un demonio lo reconoce como el verdadero Hijo de Dios. Antes de que Jesús fuera al desierto y fuera empoderado por el Espíritu Santo, no sabían quién era. Posiblemente esa ignorancia la tenían desde cuando Jesús nació, por ejemplo. Y decían, por ejemplo, algunos magos dicen que nació el rey y no sé qué. Y el diablo manipuló a Herodes con el propósito de matar a las criaturas de 0 a 3 años posiblemente, porque él creía que dentro de esos estaba el Mesías. Pero Dios tenía un plan bien hecho. Jesucristo creció como un niño cualquiera, normal. No tenía poderes sobrenaturales. Así que el diablo estaba, me imagino, durante el crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, posiblemente lo estuvo observando y pudo haber dicho: ¿será este el Mesías prometido? El diablo sabía que había venido el Salvador a través de una criatura, ya lo había identificado, pero era el hijo de José y María. Lo miraba como un humano cualquiera. No habían poderes sobrenaturales en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que hasta la edad de 30 años Jesucristo se manifiesta como el Mesías, después de haber tenido la tentación en el desierto la tentación por el diablo. Hasta entonces, que fue derrotado el propio Satanás por nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura, si son ustedes estudiosos de la palabra, después de eso él entra a la sinagoga, como tenía de costumbre, como buen judío. Y entonces se le da la profecía que está en el libro de Isaías, creo yo, en el capítulo 60. Esa profecía estaba escrita, fue dada por revelación del profeta Isaías, que Isaías ni sabía quién era definitivamente que iba a ser el Mesías en ese momento que estaba dando la profecía. Y entonces, en ese momento, el Señor Jesucristo toma el libro
Isaías 60 es. Quiero que a algunos de ustedes son meros críticos, y está bien que lo sea. Pero en Isaías 60 creo yo que nuestro Señor Jesucristo hace, en otras palabras, ¿sí me está siguiendo ahí? Isaías 60 es ahí, o 60. Vamos a ir al libro de Lucas. Quiero que vaya ahí conmigo, porque yo le quiero dar tantas cosas aquí. Pero quería confirmar si es ahí. 60 o 61, 62, por ahí de esos capítulos es. Pero en el capítulo 4 de Lucas, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era por el diablo, bueno, tentado. Esto era lo que yo les estaba diciendo. Pero quiero que miren, por favor, cuando entra nuestro Señor Jesucristo a la sinagoga. Dice el versículo 14: y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado. Aquí está el versículo que quiero que miren conmigo. Versículo 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu. Esto fue lo que escribió el profeta Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo, y es el que estamos tratando de encontrar. Pero el Señor casi textualmente lee esa profecía del Antiguo Testamento, y en el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Creo que es Isaías 61. Isaías 61, 12, 1 y 2. Ahí está. 61, Isaías 61, 1 y 2 para sus anotaciones. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. Jesús no se manifiesta hasta que Él pasa por el desierto. Algunos desiertos vienen porque estás queriendo hacer la voluntad de Dios. Algunas situaciones difíciles vienen porque estás determinado a querer caminar conforme al corazón de Dios. Y a veces vienen esos desiertos, pero esos desiertos no son para detenerte si no tomas tú la actitud correcta. Esos desiertos son provocados por el enemigo, porque él sabe que tú vas a un nivel que quieres alcanzar, que es lo sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Cuántos creen eso conmigo? Así que Jesús se da, por primera vez se manifiesta y dice: hoy, lo que dijo Isaías, el profeta Isaías en la antigüedad, hoy sus ojos los están viendo. Yo soy del que habló el profeta Isaías. En otro de los evangelios dice que él entra por primera vez a la sinagoga, como entra en esta ocasión después del desierto, entra como costumbre a la sinagoga. Y entonces dice que uno de los que estaban dentro de la sinagoga, un demonio se manifiesta y dice: sabemos quién eres, sabemos que eres el Hijo del Dios viviente, sabemos que has venido a atormentarnos. Imagínense, hermano. Jesucristo tenía por costumbre entrar a las sinagogas todo el tiempo como buen judío, pero ahora viene activado con lo sobrenatural. En el ámbito espiritual, escúcheme, esto es poderoso lo que le voy a decir. En el ámbito espiritual, el diablo va a saber cuando tu ADN,
sobrenatural está activado. Y cuando Él sabe que está activado, Él ya no te mira como alguien normal, sino que te mira como alguien sobrenatural. Es más, te voy a para que te alegres un poquito. Cuando Él te mira con el ADN sobrenatural de Dios activado en ti, ya no te mira a ti, mira al mismo Hijo del Dios Todopoderoso, al mismo Señor Jesucristo. ¡Wow! Y el diablo dice: otro más, otro igual a él. Y el diablo tendrá que irse con todas sus maletas a otro lado, porque sabe que el ADN sobrenatural de Dios activado en ti tiene la capacidad para destronarlo, para derrotarlo, para acabarlo y destruirlo. Eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El ADN sobrenatural de Dios nunca había sido activado hasta los 30 años. Hay algunos de ustedes, mejor no quiero dar esa palabra. Hay algunos de ustedes que ya envejecieron y nunca se ha activado nada sobrenatural de Dios dentro de ustedes. Pero si está escuchando este mensaje aquí esta mañana, es porque Dios todavía quiere hacer algo con usted. Diga conmigo: mientras tenga vida hay esperanza. No me pregunte si eso es bíblico. No es bíblico. Pero mientras tenga vida hay esperanza. Todavía Dios puede hacer algo en usted. Todavía puede activar algo sobrenatural en usted. Hay dones que están ahí dormidos dentro de usted. Hay poder de Dios dormido dentro de usted. El Espíritu de Dios que mora en usted tiene todos los dones que se manifestaron también en Jesús. Algo tiene que suceder en usted. No le saco algo bueno a usted esta mañana. Así que el ADN sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo se activó. Él sabía que se había activado. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me activó. Amén. Ahora, la pregunta es: ¿por qué dijo el Señor? No dijo está dentro de mí, sino que sobre mí. Eso es muy importante. Porque esto, hermano, ay, Dios mío. Fíjese que el Señor Jesucristo estaba recibiendo la unción sobrenatural de Dios sobre su vida, exactamente como la recibían los profetas en la antigüedad. Venía la unción del Espíritu Santo y luego los capacitaba, los activaba para hacer algo sobrenatural. ¿Me están escuchando? Pero el Espíritu que venía, o la unción del Espíritu que venía sobre ellos, no venía a quedarse en ellos, solo venía a capacitarlos. Una vez que ellos cumplían la razón por la que el Señor los ungió, tenían otra vez que quedarse como cualquier ser humano, hasta que venía otra encomienda de parte de Dios, los ungía de nuevo. ¿Me están escuchando? Por eso es que Sansón, cuando pierde la unción del Espíritu de Dios, se quedó como un hombre común y corriente, como cualquiera. ¿Me están escuchando? Tuvo que pedirle al Señor de nuevo que le trajera la unción, que lo activara de nuevo. Y dice la Escritura que vino el Espíritu de Dios sobre Sansón de nuevo, lo activó y destruyó a sus enemigos. Porque ya Sansón, en otras palabras, había perdido, se podría decir, esa activación sobrenatural que venía sobre él. Exactamente, nuestro Señor Jesucristo no recibió la unción, el Espíritu Santo no emanó de dentro de su ser, porque él todavía no había llevado a cabo la redención. Esto es muy poderoso, la redención para la humanidad. Escúcheme bien. Nosotros no podemos tener excusa para no caminar en lo sobrenatural. Porque si los profetas y aún el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu, en otras palabras, vino sobre ellos, yo le quiero decir que usted y yo estamos en una mejor posición.
Porque el Espíritu Santo no ha venido sobre nosotros. Él ha venido para vivir con nosotros. Usted tiene el ADN sobrenatural de Dios dentro de usted. Si usted peca, es porque su mentalidad no ha cambiado. Es porque usted sigue creyendo que usted es un ser humano insignificante, que usted es cualquier cosa. Pero yo le quiero decir esta mañana, usted es un hijo de Dios. No con la unción sobre usted, sino con la unción de Dios dentro de usted, por medio del Espíritu de Dios que mora dentro de ti. Aleluya. Por eso le dije, le hablé de 1 Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué bueno, pero todavía no se ha manifestado lo que Dios quiere que seamos, sobrenaturales. Aló. Jesucristo tuvo una impartición sobrenatural. Fue activado. Él lo sabía perfectamente. Por eso Él se para y abre las escrituras en el profeta Isaías y dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. ¿Sabe que los sacerdotes, los rabinos, ellos estaban impactados? Porque no cabe duda que inmediatamente se le vino posiblemente todo el historial de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y pudieron haber dicho: ¿pero quién se cree este? ¿Sabemos quiénes son sus padres? José y María. ¿Sabemos en dónde nació y creció? En Nazaret. Hasta ellos mismos decían: ¿podrá venir algo bueno de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Villanueva? ¿Podrá salir algo nuevo de San Miguel Petapa? ¿Podrá salir algo nuevo, algo bueno de ustedes? ¡Claro que sí! Porque usted ha sido inyectado. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo. Hay algo que tiene que levantarse dentro de usted y decir: yo no puedo seguir viviendo una vida normal, yo no puedo seguir viviendo una vida ordinaria, porque el Espíritu de Dios no está sobre mí, está dentro de mí. Oh, mi Dios, aleluya. Y aunque la gente diga, y aún tus familiares digan: ¿podrá salir algo bueno de este? Si este es ladrón, es mentiroso, es drogadicto, es mujeriego, es prostituto, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Sí. Si has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y aunque la gente no te apruebe, hay algo que te dice: si tú le recibiste, Dios te ha dado potestad de llamarte hijo de Dios. Te estoy hablando de Juan 1, versículo 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, Dios les dio potestad de llamarse hijos de Dios. Esa palabra potestad significa autorizado para que te llames hijo de Dios. Pero no solo esa promesa está cumplida cuando recibiste a Jesús. El Señor dice: estás autorizado por esa promesa para que seas mi hijo, pero también te doy mi espíritu para que no solo creas que eres mi hijo, sino un hijo sobrenatural. Aleluya. Eres hijo, pero Dios te tiene una encomienda mayor. Quiere que seas un hijo sobrenatural. No te conformes con ser hijo nada más. Hay muchos que se quedaron estancados en ser hijos nada más. Voy a la iglesia cuando puedo, estoy esperando al Señor para irme con Él y se acaban los problemas. Esa no es la visión de Dios para sus hijos. La visión de Dios para nosotros es que en estos tiempos difíciles, en este cumplimiento de las edades, nos levantemos en una dimensión sobrenatural. Amén. Cuando Jesucristo se levanta, imagínense, ahora tenemos un montón de creyentes,
y pueden capturar la visión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, Él se manifiesta en ese entonces, no tenía, pero ni siquiera todavía los 12, les cuento. No tenía ni a los 12 discípulos que Él discipuló para que ellos después continuaran el ministerio. No tenía una iglesia, no tenía reunión de pastores para que lo ayudaran, que le dieran la visión. No tenía nada. Solito Él. Solo yo y el Padre, Él decía. Yo y el Padre somos uno. Usted no necesita a alguien más que solo al Padre, al Hijo y ahora al Espíritu Santo para moverse en una dimensión mayor. Así que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en un tiempo donde solo Él trae la manifestación del reino. Escúcheme bien. Solo Él estaba contra todos los pronósticos, contra todos los conceptos de ese tiempo. Le dije, tenían el concepto y lo conocían bien. Se había criado en Nazaret. Iba a la sinagoga desde pequeño. Era un buen chico, en otras palabras, era un buen niño. Posiblemente lo vieron crecer en su dimensión humana. Pero ahora este Cristo era diferente. Este no era el mismo. Algo había pasado en Él. La unción del Espíritu de Dios que vino sobre Él lo activó para hacer una demostración pública, una manifestación pública que Él era el Hijo de Dios. Era el tiempo de Dios para que Él se manifestara. ¿Cuántos están acá? Ahora, cuando Jesús se manifiesta, es un tiempo bien difícil. 430 años se cree que fue el último profeta que había hablado al pueblo de Israel, Malaquías. Después de Malaquías eran 430 de puro oscurantismo. Ya no hubo más profeta, ya no hubo más palabra de Dios. Entonces imagínense 430 años sin que hubiera Espíritu Santo, sin que hubiera profetas que hablaran al pueblo de parte de Dios. No había nada. Y se levantó en ese tiempo una gran, se podría decir, un imperio, se podría decir. No solo el imperio romano gobernaba, sino que el imperio también en cuanto a una religión, religioso. Todo estaba en contra para que Él se manifestara como el Hijo de Dios. Pero le quiero decir algo, Él se manifestó como el Hijo del Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo lo activa en el capítulo 4 de Lucas, y es cuando Él sale en contra de todo el mundo posiblemente, solo Él. Porque la Biblia dice que hasta después que Él se manifiesta al mundo como el Hijo de Dios verdadero, y después que hace la manifestación de señales y milagros, una noche se va Él al monte a orar, dice uno de los evangelios. Y el propósito de orar fue para que Dios le revelara quiénes iban a ser los hombres, en otras palabras, que iban a estar con Él para ayudarle en el ministerio que Él ya había pronunciado o se había manifestado públicamente. Por eso dice que toda la noche, dice uno de los evangelios, estuvo orando, y luego cuando terminó la noche llamó a los 12 discípulos por nombre, y luego desde ese momento Él los empezó a instruir, a capacitar, con el propósito de que ellos fueran activados para que le ayudaran, se podría decir, a extender el reino, a extender el ministerio terrenal con señales y milagros, para que la gente, en otras palabras, fuera de alguna manera liberada, sanada, restaurada, y que conocieran la visitación de Dios para ese tiempo por medio de la manifestación de Él, que era el Mesías prometido. Entonces Jesucristo llamó a esos 12, los empoderó. Ustedes saben la historia, y estos hombres definitivamente fueron la extensión del ministerio
sobrenatural de Cristo aquí en la tierra. Ahora, Jesús entonces, quiero que mire estos puntos muy poderosos. Número uno, Jesús no vino a la tierra simplemente porque Él escogió venir. Es poderoso. Él no tomó sobre sí la responsabilidad de redimir al hombre del pecado. No fue el que inició de ser enviado aquí a la tierra. Escúcheme bien, esto es poderoso. Él fue enviado. Número dos, Él fue enviado, llamado y comisionado por Dios a la tierra porque escogió ser obediente a su Padre. Quiero que entiendan esto. Jesús quería venir, pero ese era su deseo, pero el deseo mayor lo tenía el Padre. El Padre le dijo a Jesús: vas a tener que ir a la tierra. Vas a ser como cualquiera de los humanos. Vas a tener que caminar en obediencia mientras estés en la tierra. Jesús, en otras palabras, fue un enviado, llamado, vuelvo a repetir, y comisionado, con una comisión de parte de Dios. Porque ahora Jesús viene a la tierra y escogió ser obediente al propósito del Padre. Es muy poderoso. Número tres, el apóstol Pablo, al escribir a los hebreos, dijo, quiero que miren Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2. Miren lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dice: por lo cual, hermanos santos, copartícipes del llamamiento celestial, fijen sus pensamientos en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, a quien confesamos. Luego dice: él fue fiel al que lo señaló, como también Moisés lo fue en toda la familia de Dios. Hebreos 1 al 2. De acuerdo a Hebreos 3, versículo 1 al 2, Jesús entonces, quiero que mire esto muy poderoso, fue señalado o fue enviado como apóstol y sumo sacerdote. Esto es poderoso, ahorita viene la explicación aquí. La palabra apóstol significa uno que ha sido enviado. Eso significa que Dios envió a Jesús a la tierra como apóstol, pero también como sumo sacerdote. Recuerda que el sumo sacerdote, de acuerdo a la religión que se había establecido, en otras palabras, en la ley, por ejemplo, se había establecido una especie de religión de sacrificios. Era la única forma que el pueblo de Dios podía mantener el pacto con nuestro Dios, a través de sacrificios de animales. Y el sumo sacerdote era el único que entraba una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo. Hacían más sacrificios, pero al lugar santísimo solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Por eso Jesucristo, escúcheme bien, aquí hay mucha revelación. Jesucristo fue en esa condición de sumo sacerdote. Cuando Él muere, Él entró al lugar santísimo de una vez y llevó la sangre que Él derramó para que todos los que ahora creyéramos en Él fuéramos perdonados y fuéramos aceptados de parte del Señor. Fue el sacrificio perfecto. Pero aparte, como dije, había sido enviado también como apóstol, un enviado. Había sido como enviado y sumo sacerdote también. Jesús dijo a los escribas y fariseos, quiero que miren, le estoy dando Biblia aquí, Juan 8:42. Dice, le dijo a los fariseos y a los escribas: pues yo salí de Dios y he venido de su parte. No he venido por mi propia cuenta, sino que fue Él fue el quien me envió. En el Antiguo Testamento, después del establecimiento del sacerdocio de Adán, se consideraba, escúcheme bien, una ofensa en Israel a alguien que se consagrara, en otras palabras, oficialmente como sacerdote para ofrecer sacrificios. Él dijo claramente que venía como sumo sacerdote. Por eso todos estos religiosos se quedaron impresionados y dijeron: no, este no está, sabemos de dónde viene, sabemos quién es.
¿Cómo se va a creer sumo sacerdote? Si el sumo sacerdote solo él es el que tiene la capacidad para entrar una vez al año al lugar santísimo, para dar el único sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. ¿Cómo se cree sumo sacerdote? Pero había sido enviado por el Padre como sumo sacerdote y como apóstol. Ya le di la escritura. Así que no era una profesión que ellos decidían seguir, porque su padre era sacerdote. Por ejemplo, en la sucesión sacerdotal levítica y de Aarón, ellos podían dar una sucesión sacerdotal, pero el sumo sacerdote prácticamente no tenía una sucesión sacerdotal. Por eso es que en el libro de Génesis nos habla de un sumo sacerdote llamado Melquisedec. Melquisedec, dice la escritura, que era sin principio ni fin, sin genealogía. En otras palabras, no venía de seres humanos. Se refería nada más y nada menos que a nuestro mismo Señor y Salvador Jesucristo. Esto es muy poderoso. Así que él, como sumo sacerdote, Jesús no se elevó a sí mismo, sino que venía enviado por el Padre para ser sumo sacerdote y para ser nuestro apóstol, en otra palabra, el enviado de parte de Dios. Así que como él no se glorificó a sí mismo, esto es muy importante. Le dijo a los escribas y fariseos, en el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 54, dice: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no tendría valor. Mi Padre, el que ustedes pretenden que es su Dios, Él es el que me glorifica. Tremendo nuestro Señor. En Hebreos 5:5, puntos, o sea, estoy dando Biblia ahora esta mañana. Dios le concedió, cuando dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Qué tremendo. Yo no sé si usted está entendiendo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Él no andaba diciendo yo soy esto, yo soy lo. No, él sabía perfectamente que el Padre lo había enviado y que el Padre, en otras palabras, lo iba a honrar y lo iba a glorificar. Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. Fue coronado de gloria y honor por haber sufrido la muerte, siendo el único sacrificio suficiente para redimirnos de nuestros pecados. Hebreos 2:9. Estoy dando Biblia. Romanos 8:3. Dios llamó a Jesús y le dio una comisión divina que cumplió y le envió a la tierra. Mire lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto es muy importante. Jesús, a pesar de que todo lo tenía en contra, escúcheme bien, esto es poderoso lo que le voy a decir. Jesús sabía dos cosas importantes, tres podemos decir. Primero, sabía que Él era el Hijo de Dios. Segundo, Él sabía que había sido llamado por Dios para venir a redimir a la humanidad. Y tres, Él sabía que había sido enviado al mundo, en otras palabras, con el propósito de venir a deshacer las obras del enemigo. Así que una de las cosas muy importantes que vemos en Lucas, quiero que miren Lucas capítulo 2, versículo 46 de la Nueva Versión Internacional. Jesucristo, por ejemplo, ahí nos muestra, dice que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Esto es muy importante. Jesús sabía
que había sido enviado. Aquí estamos hablando de Lucas 2:46, cuando José y María lo olvidan en el templo. Jesús ya sabía, a la edad de 12 años, él sabía que había sido enviado por el Padre. Definitivamente. Siempre una de las cosas que me impresiona de nuestro Señor Jesucristo es que a los 12 años él sabía que era el Mesías. Mas sin embargo, nunca se manifestó como el Mesías hasta los 30 años. Porque él sabía que en el ambiente donde él nació, para que creyeran que él era el Mesías y que tenía un respaldo divino, tenía que demostrar lo sobrenatural. ¿Oyeron? O sea, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pues eso no difiere nada de las otras creencias tradicionales y religiosas. Si nosotros decimos que somos hijos del Dios viviente, tenemos que dar a demostrar de que lo sobrenatural fluye a través de nosotros. Por eso Jesús nunca se manifestó. Él sabía a los 12 años. Ahí tenemos en la cita que les di, José y María preocupados por él porque se les olvidó en el templo. Y cuando después de un día de camino, creo yo, se acordaron que Jesús no iba con ellos, iban para Jerusalén. Y regresaron, y cuando regresa, Jesús, contradiciéndoles a los doctores de la ley en ese momento, entró al templo. A los 12 años. Pero a pesar de que él ya tenía su identidad como el Hijo del Dios viviente, todavía no habían manifestaciones de poderes sobrenaturales en él. Esto es muy importante. O sea que usted puede llegar a tener la teología correcta, el conocimiento correcto, la doctrina correcta, y sin tener activado lo sobrenatural en usted. Escúchame bien, cuando tenemos la teología correcta, la doctrina correcta, y somos hasta cierto punto gente recta, honesta, apartados del mal, pero sin lo sobrenatural, solo nos queda la posición de calidad de ser religiosos nada más. Eso está bueno. Esa debe ser la vida normal de un creyente, ser honesto, recto, íntegro, puro, santo, apartado del mal. Eso está bien. Pero si nos quedamos solo con eso, posiblemente nos podamos sentir orgullosos de pertenecer a una religión sin las credenciales de lo sobrenatural. ¿Cuántos están aquí? ¿Todavía están aquí conmigo? Jesucristo entonces, él sabía que era un enviado de parte del Padre, pero sabía que no era el tiempo de revelarse o manifestarse. Él tuvo que ser empoderado. Hoy, mire, hoy me desafió el Señor. Desde ayer creo que me desafió el Señor. Pablo, cuando fue a los Corintios, creo yo, la primera vez, no pasó nada, y tuvo que regresar posiblemente para preguntarle al Señor por qué no hubo demostración. Sí fue a dar conocimiento y todo, pero no había poder. Y Pablo dice en una de las cartas a los Corintios: porque cuando yo fui a vosotros, no fui con vanas palabras de sabiduría humana, sino con demostración de poder y del Espíritu. O sea, Pablo sabía claramente, él era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, tenía un conocimiento intelectual muy tremendo, tenía un conocimiento teológico tremendo, pero no tenía el poder. Eso es lo que nos está pasando el día de hoy. Muchos tenemos un conocimiento correcto, doctrina correcta, teología correcta, una actitud correcta, esposos de una sola mujer, buenos padres, un buen trabajo, una buena profesión. Venimos a la iglesia cuando podemos los días domingos, pero hasta ahí llegamos. Dios no nos llamó para eso. Dios tiene un llamado para usted. Le quiero decir esta mañana que Dios lo quiere enviar como envió a Jesucristo al mundo. Dios quiere activarlo a usted
Para que usted allá en la empresa sepan que cuando usted ora por sus compañeros de trabajo, ahí pasan cosas sobrenaturales. Ahí en el hospital, en la universidad, donde sea, ahí en la vecindad, ahí saben de que hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, activado con lo sobrenatural. La gente va a llegar, empezar a buscarlo, así como en el ámbito secular buscan a los brujos. En el ámbito secular buscan a los brujos las personas cuando tienen algún mal, porque creen ellos que ellos tienen el poder para ayudarles. Esa es una imitación barata del diablo. A los que tienen que buscar es a usted y es a mí. Es a usted y es a mí. Pero usted tiene que estar activado con lo sobrenatural. El ADN sobrenatural de Dios tiene que estar activado en usted para que sucedan cosas sobrenaturales a favor de ellos. Esto está tremendo. Jesús sabía que había sido llamado por Dios y enviado al mundo. En Lucas 2, 48 al 49, Él dijo claramente: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús había sido enviado por Dios. Y escúchame bien, tenía un deseo grande de estar en la casa de su Padre para aprender las Escrituras. También dentro de él sentía una fuerte urgencia. Jesús sentía que su tiempo había llegado. Él dijo: debo estar en los negocios de mi Padre. Esto es muy importante. En este punto de la vida de Jesús, él sabía que era el Hijo de Dios, sin duda. Al estudiar nosotros, por ejemplo, y leer las Escrituras, vemos realmente que muchos profetizaron la venida del Mesías. Él sabía que cuando leía esas profecías, como la profecía de Isaías que vimos, realmente él sabía que él era. La profecía se estaba cumpliendo en él. Jesús estaba listo, pero sus padres no comprendieron en ese momento. Ahora, note la estrategia de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2, versículos 50 al 51, quiero que mire conmigo. Dice: a pesar de que sabía que era el Hijo de Dios, se sometió a sus padres y fue obediente. Mas ellos, dice, no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto es tremendo. Jesucristo, sabiendo que era el Hijo de Dios, el cumplimiento de la profecía, se sujetó a seres humanos. José y María eran los padres humanos de él, pero él era el Hijo de Dios. Él existía aún antes que ellos fueran creados. Mas sin embargo se sujetó para cumplir con el mandato de nuestro Dios. Jesucristo sabía que tenía que aprender a través de los seres humanos, o de sujetarse a José y María. Necesitaba aprender obediencia. Amén. A pesar que él sabía que podía funcionar en lo sobrenatural. Quiero decirle que cuando usted, por ejemplo, tiene la capacidad para poder ser un buen líder, orar, interceder y que se muevan los dones en usted, pero si no está sujeto a su líder, eso no va a funcionar. Eso va a evidenciar una rebelión. Por eso es que tenemos tanta división entre las iglesias. Cuando alguien, Dios lo empieza a usar en algo por ahí, que ora por los enfermos y son sanados, ya se cree el más importante que otros, y aún del mismo pastor, y dice: yo voy a levantar mi propia iglesia porque aquí no me dan mi lugar, o me voy a ir de esta iglesia donde sí me den mi lugar. Eso es rebelión. Eso no es. ¿Sabe que para irse usted de un lugar, usted debería tener la aprobación, no solo del Espíritu, sino la aprobación del que lo instruyó y el que lo capacitó y al que usted está bajo autoridad de él? Ese es el orden divino. No decir:
Mire, en nuestra Latinoamérica hay tantas iglesias que nacieron por rompimiento, porque no se quieren sujetar, no se quieren someter a la autoridad, no respetan autoridad. Se les sube el mosh, como dicen, ¿verdad? Yo ya me muevo en los dones del Espíritu Santo, ya tengo testimonio que cuando oro por las personas sanan, y aquí el pastor no me da mi lugar, así que yo voy a hacer mi propio ministerio. Ese ministerio nunca tendrá la aprobación de Dios, porque un ministerio nace por intención divina, no por un rompimiento de iglesias. ¿Están escuchando? Jesucristo ni en eso falló. Él sabía quién era que Él era el Hijo de Dios. Y bajo el punto de vista del Hijo verdadero de Dios, Él pudo haber dicho: José y María me están regañando cuando yo fui el que los crié, cuando fue en mi voluntad que ellos nacieran en esta tierra. Ahora me están queriendo mandar o tomar autoridad sobre mí. Él sabía quiénes eran ellos, Él sabía quién era Él, pero bajo el punto de vista humano, Él tenía que estar sujeto a ellos hasta el tiempo señalado por Dios, porque en este tiempo Jesús iba a aprender obediencia. ¿Me están escuchando? Por eso es que dice la Escritura que Jesús fue obediente hasta de muerte de cruz. Por lo tanto, también por haber muerto en obediencia de esa manera, Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Estamos hablando de Filipenses 2. Su obediencia, tanto a Dios como a los seres humanos aquí en la tierra, Él aprendió obediencia. Lo hizo que se activara lo sobrenatural en Él. ¿Me están escuchando? Este es un principio que yo quiero que usted nunca lo olvide. Pero aquí viene lo bueno, agárrese de la silla. Vimos cómo Jesús realmente en Lucas 4, 18 y 19, vimos que se paró en el templo y leyó que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Ahora, agárrese de la silla, esto es para usted y para mí. Como hijo de Dios, usted también está llamado y comisionado y ungido para ser enviado. Se lo voy a repetir para que se le meta hasta los tuétanos. Como hijo de Dios, usted también es llamado, comisionado o con una comisión y ungido y enviado para hacer lo mismo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Eso es lo que la iglesia no ha entendido. Eso es lo que los cristianos no han entendido. Cree que solo venir a cantar y todo eso es todo. No, tenemos una comisión que cumplir. Usted y yo somos comisionados por el Señor para cumplir su mandato aquí en la tierra. ¿Cuál es el mandato que Dios quiere? Que nosotros cumplamos. De ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Eso fue la comisión que Él mismo le dio a sus 12 discípulos cuando los envió de 2 en 2. Es la misma comisión que tenemos hoy, usted y yo. No podemos ser más ciegos. No podemos seguir con esa ceguera espiritual. Tenemos un llamado. Estamos comisionados. Dios nos ha ungido para ser enviados. Por eso es que la iglesia no ha impactado al mundo, porque no hemos cumplido con esta comisión. Y vuelvo a repetir, quiero hacerlo responsable esta mañana a usted. Usted es llamado, usted es un hijo de Dios. Qué bueno que somos hijos de Dios, pero también tiene una comisión que cumplir. Y Dios lo está enviando. Para eso lo ha ungido, para que la cumpla. Wow. Como hijo de Dios, entonces usted es llamado, comisionado, enviado y ungido. Quiero que lo diga en voz alta conmigo esta mañana. Como hijo de Dios, diga conmigo, como hijo de Dios, Dios me ha llamado y me ha ungido y me ha comisionado para ser
las mismas obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. Así que Dios, escúcheme bien, Dios está en control y ha planeado esta hora. ¿Cuál es esta hora? Esta hora es el cumplimiento de todas las edades. Este es el cumplimiento donde Dios dijo que iba a traer el cielo a la tierra. Este es el cumplimiento de la oración de Mateo 6, 9 y 10. Cuando el Señor dijo, cuando ustedes oren, pida: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Esta es la hora del cumplimiento. El cielo se está acercando a la tierra. Lo sobrenatural está por manifestarse en una dimensión mayor. Está Dios llamando a su pueblo, a sus hijos, para que entiendan que tienen una comisión que cumplir aquí en la tierra, que Él nos está capacitando, que Él nos está ungiendo para que hagamos las mismas obras que Él hizo nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra. Así que usted no puede estar más jugando al cristianismo. Usted no puede ni siquiera estar jugando con el pecado. Usted no puede estar en una actitud religiosa sin compromiso, porque Dios lo ha comisionado a usted. Amén. Jesús lo comisionó a usted. ¿Y saben qué consiste la comisión? Está claramente diseñada en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17. Yo quiero que lo mire rápidamente porque estamos por ahí. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que nosotros nos sintamos realizados realmente. Mire lo que dice capítulo 16, versículo 15 al 20, vamos a leer. Dice: y les dijo: id por todo el mundo. Usted ya sabe esta cita, eso ya lo sé, hermano, pero ahora quiero que usted entienda que Dios la anhela activar en usted, no solo que quede en su mente natural. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, entendieron que tenían que salir a cumplir lo que el Señor les dijo que hicieran. ¿Qué era lo que tenían que cumplir? A ver si están atentos aquí. ¿Qué era lo que tenían que cumplir? ¿Cuál era la comisión que el Señor les dio? Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio. Miremos eso está bueno. Tenemos que ir a predicar el evangelio. Pero no solo predicar el evangelio de las buenas nuevas y de las 4 leyes espirituales. Ese evangelio tenía que ir respaldado con señales y milagros. Así lo dice. La iglesia solo ha ido a predicar el evangelio, pero no le han seguido las señales y milagros, que es parte de la gran comisión. Y ellos, la gran comisión aquí era de que tenían que poner las manos sobre los enfermos y que iban a sanar, iban a echar fuera demonios, iban a ver a las personas libertadas. Y si, por ejemplo, llegaban lo vamos a hacer algo chistoso. Si llegaba a una casa donde había una bruja y le echaban ahí veneno, usted se la tomaba y no se iba a morir. En otras palabras, era una comisión sobrenatural. ¿Me están escuchando? Versículo 19 dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dio la gran comisión, les dio las instrucciones, qué es lo que tenían que hacer, y luego se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabe qué estaba esperando nuestro Señor hasta el día de hoy? Esperando que la iglesia cumpla la misma función o comisión que le dio a sus discípulos, esperando que sus enemigos
sean puestos debajo de sus pies por medio de la iglesia, por medio de los creyentes. Ahora, ¿para que suceda eso, qué tiene que pasar? Porque ya todas las condiciones y todos los ingredientes para moverse en lo sobrenatural ya está en usted. ¿Sí o no? Ya está en usted. ¿O no está el Espíritu Santo dentro de usted? Fíjese que usted, por eso el Señor Jesucristo lo pone a usted y a mí más grande que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Esto es poderoso lo que le estoy diciendo. En el Antiguo Testamento, usted sabe, Josué agarró el manto de Eliseo tomó el manto de Elías. ¿Dónde está el Dios de Elías? Se abrió el Jordán. Había poder. ¿Sí o no? Moisés toma la vara y el Señor, aparte de las 10 plagas que hizo en Egipto, una demostración del poder sobrenatural de Dios. Cuando el pueblo está encerrado en aquel lugar que se llama Baal-Zephón, que se llama lugar sin salida, el pueblo iba avanzando hacia la tierra prometida, pero aquí hay un problema. Faraón decidió ir a atrapar de nuevo al pueblo que había estado por 400 años y pico de esclavitud. Cuando el pueblo ve que Faraón viene a recapturarlos, clamaron a Moisés. Moisés clamó a Dios. Dios le dice a Moisés: ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que siga caminando. Y tú toma la vara y pégale al mar. Y cuando él le pega al mar con la vara, se abrió el mar. Eso no son cuentos de hadas. Eso no son la película de Ben-Hur, como le llaman. Esto es bíblico. Esto tiene que repetirse de nuevo. No es Hague Gilbert. Esto tiene que repetirse de nuevo, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por toda la eternidad. Él no ha cambiado. El que cambió el mensaje fue a los que Él envió. Los que Él envió no quieren hacer lo que Él está demandando que hagan ahora. Jesús vino a darnos el ejemplo de que se puede caminar en esa dimensión sobrenatural. ¿Sí o no? Pero Jesús es como quien dice: ya les di el ejemplo, ahora yo los envío a ustedes. Ahora tienen todos los ingredientes para funcionar en esa dimensión. Y es más, para que sean funcionales de la misma forma que yo funcioné en lo sobrenatural mientras estuve en la tierra, el Espíritu Santo, Él vendrá con ustedes y estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No hay excusa. El que lo activó a él en el desierto es el que tiene el poder de activarlo a usted ahora. Y Él está con usted ahora. Si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo morando en usted. Entonces hay algo que está ahí sin activarse: el ADN sobrenatural de Dios. ¿Sabe que Dios? Quiero ir terminando con esto. Vamos a terminar temprano. No sé por qué el Señor me está pidiendo que termine, porque algunos tal vez oraron porque les da hambre y les puede salir, ¿cómo se llama? Gastritis. Miren lo que le voy a decir. Esto es tremendo. ¡Wow! Esta es una revelación. Cuando Dios, por ejemplo, comisionó a nuestro Señor Jesucristo, Él tenía un tiempo exacto. Jesús lo sabía también. El tiempo exacto para manifestarse es lo que le dije yo en la profecía: era el kairos de Dios. Tiempo exacto de Dios. El tiempo que ha venido es el tiempo exacto de Dios. Este es un tiempo kairos que estamos viviendo. Es donde Dios quiere traer, como dije, el cielo a la tierra. Lo encontramos en el libro de Efesios. Yo no
no le puedo dar más citas, le voy a dar el próximo domingo. Pues donde Dios va, dice, creo que ahí en Efesios dice, donde el cielo va a besar la tierra, se va a unir a la tierra. O sea, lo sobrenatural, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, va a venir aquí, a la tierra. Pero no viene automáticamente, viene a través de los hijos de Dios, de los que lo amamos, de los que le servimos, de los que hemos nacido de nuevo. Nosotros, si lo quiere ver bajo ese punto de vista, somos el filtro de Dios para su manifestación aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es el ingrediente que nos hace falta? Hay un ingrediente que nos hace falta. Ya me recuerdo la Biblia, pero dice, el Señor los comisiona a ellos. Ellos entendieron cuál era específicamente qué era lo que tenían que hacer. Predicar el evangelio, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. Eso era la comisión sobrenatural para ellos. ¿Sí o no? Ok, para que eso se active, ¿qué cree usted que nos hace falta? Porque a ellos les funcionó. La pregunta es, ¿por qué a nosotros no nos ha funcionado? Porque Dios nos ha comisionado, nos ha ungido, nos ha enviado, pero no vemos cosas sobrenaturales. Y Dios sí quiere que usted camine en lo sobrenatural. Dios quiere que usted sea funcional. Aquí como 3 amenes, aquí nada dijeron. Escúcheme bien, esto es poderoso. La activación viene cuando usted le responde al que le envió. ¿A quién lo envió a usted? ¿Quién lo está enviando a usted? ¿El pastor? No. La gran comisión es para todos aquellos que somos hijos de Dios. Nosotros podemos hacer un programa de evangelismo y todo lo que usted quiera, pero escúcheme bien, quitémonos la mentalidad que solo cuando hay una actividad de evangelismo, entonces, algunos vienen, otros ni vienen, ¿no? Esos están fuera de la gran comisión. Pero la gran comisión y todo lo que Dios dice que va a respaldar cuando nosotros, aquí viene la palabra, cuando nosotros le respondamos, va a estar a la disponibilidad nuestra. En otras palabras, mire lo que Dios quiere hacer con nosotros. En la escuela donde usted estudia, usted está comisionado para funcionar ahí. En el trabajo, en la fábrica donde usted trabaja, usted está comisionado para funcionar ahí. El problema es que sus compañeros de trabajo no saben ni que usted es cristiano. Solo miran algo raro, ¿verdad? Pero no, dice, ¿por qué se pone cuando mira para todos lados para orar? Es raro ese, ¿verdad? Raro porque no dice malas palabras, no anda chuleando a las secretarias. Es diferente, pero ellos no pueden distinguir quién es usted. Usted es mero raro y Dios no quiere que usted funcione como el raro o la rara. Dios quiere que usted tenga, o la gente tenga, un concepto de que usted es hijo de Dios, representante del reino. ¿Cómo lo podemos representar? En la universidad, no digamos, mire esto, ahí en la universidad, filosofías de Darwin, Engel y todos marxistas y todo lo que usted quiera le quieren quitar. Si usted
viene de hogar cristiano, le quieren quitar a Cristo ahí mayormente, bueno, en cualquier universidad, no tal vez en las privadas, pero sí en una nacional aquí en Guatemala. Y usted va como creyente ahí, se graduó contento, con honores y todo, pero después de un año en la universidad ya no vino a la iglesia. Ahora ya piensa, tiene pensamientos marxistas, habla de democracia, leninismo y todo esto, pero de Cristo ya no habla nada. Le quitaron a Cristo. Y Dios dice: yo te di la oportunidad para que te graduaras, pero mi propósito de que fueras a la universidad era con un propósito de ser un enviado, para que allí en la universidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sanar, libertad, predicar el evangelio del reino, las buenas nuevas. Ojalá en cualquier facultad que usted estudie, en facultad de ingeniería, de economía y todo, cuando usted entra a la facultad, todos dicen: ahí vino Dios. Así dicen usted: que ahí viene loco aquel. Eso tiene que cambiar, hermanos. A usted le deben respeto, porque usted es un hijo de Dios, pero tiene que creerlo. Cuando usted lo cree, usted actúa como hijo de Dios. Y cuando usted actúa y ellos vean el respaldo de Dios, usted va a tener el respeto de ellos. Hermano, ¿qué soy yo dentro de la iglesia? Yo no sé si estoy dentro de los 5 ministerios o quiero ser presidente o presidenta de jóvenes o secretaria de la iglesia, o que si inventan su ministerio. Una hermana en una iglesia allá cerca de nosotros dice: tengo el ministerio de la venta de atol. Ya no hayan qué ministerio inventárselos, hermano. Le voy a dar su ministerio de venta de atol, entonces, para que se sienta realidad. Todo esto que hacemos dentro de la obra no es para sentirnos realizados, porque nuestra comisión es mayor. ¿Me está escuchando? Si usted cree que el barrer aquí es bueno, que lo hagamos. El cuidar de la casa del Señor, el cuidar a los niños y todo, es bueno, pero esa no debe ser su realización, porque su comisión es mayor. Aquí están los músicos viendo. Los músicos están buenos. Toca, mire qué bonito se oye ahí, qué chileno. Yo estoy contento con los músicos que tenemos. Pero eso no es todo. Su comisión es mayor. Maestras de escuela dominical, qué bueno que aman a los niños pero su comisión es mayor. Qué bueno danzarinas que nos motivan a alabar al Señor, pero eso no es todo. Su comisión es mayor. Qué bueno diáconos, qué bueno contador de la iglesia, pero su comisión es mayor. Qué bueno el mantenimiento de la iglesia, pero su comisión tiene que ser mayor. ¿Aló? A mí no me mencionó, hermano. No importa que no te mencione, pero tu comisión es mayor. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir y qué ingredientes tiene la gran comisión? Quiero que se le meta hasta en los tuétanos en esta comisión. Para que sea comisión divina, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que suceder? ¿O qué señal? Esa palabra la que tenía para de último. ¿Qué tiene que suceder para saber de que ustedes están cumpliendo la gran comisión? Díganlo, algunos días, black. Hable claro. Tiene que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Él.
Punto. Esa es la predicación del Evangelio central. Y Lenin están muertos. Pero el Cristo que yo te predico está vivo. No me digas, te van a decir, sí te lo digo. Te lo voy a demostrar, porque voy a orar por ti. Algo tiene que suceder sobrenaturalmente. Algo tiene que suceder que tú nunca has experimentado. Es el poder de Dios que yo te traigo ahora. Y quiero terminar con esto. ¿Cuándo es que se activa? ¿Cuándo es que se activa? Cuando usted empieza. Mire, cuando usted, Dios siempre nos ha querido activar. De repente va a llegar uno ahí medio trabado. El caso de Saraí, y le va a decir, mire, usted es psicóloga. Fíjese que yo tengo esto. A veces pienso que soy un mono, a veces pienso que soy una cucaracha, pero a veces pienso que soy una rata también. ¿Qué será que tengo? ¿Será que usted me puede ayudar? Y si ella tiene bien clara la gran comisión, va a decir, bajo mi profesión no te puedo ayudar, pero bajo mi comisión dada por Dios sí te puedo liberar. Aleluya. Y usted ya no va a dar consejería ¿de qué? De psicología, sino que va a decir, espíritu inmundo que tienes múltiples personalidades en él, te ordeno que lo dejes ahora. Y si están otros locos para ir con él, van a quedar impresionados que hay un poder latente entre usted. Y Dios dice, al fin aprendiste. Tu comisión está siendo cumplida. Pero no solo está siendo cumplida, está siendo respaldada, porque te atreviste a hacer lo que siempre he querido que fueras. Usted es un hijo de Dios. El ADN sobrenatural está ahí. Dios lo quiere activar. Pero tiene que ir, usted tiene que ser parte de esa comisión. Donde usted quiera que vaya, busque cumplir la gran comisión. Donde quiera. Hermano, y ahí en el campo de fútbol, ahí, hermano, en el medio tiempo, cuando están descansando ahí, y que mira vos, hijo del día de la madre, y otros, y aquí, porque así hablan todos estos. Usted dice, mira muchacha, permítame, ¿no? Quiero hablarles del Señor. ¿Qué estás hablando? Vamos perdiendo 10-0 y vos queriendo hablar de Jesús. Sí, pero yo he sido comisionado para hablarles del Señor. No tenga miedo. No sea chicopale. Eso es lo que nos ha detenido. Eso es lo que nos ha detenido la activación. Porque usted no se atreve. Tiene que atreverse. ¿Usted quién es? Primeramente quiero decirle que soy un hijo del Dios viviente. Que así se presentara cuando usted tiene que llenar una su encuesta para adquirir un trabajo. Pasan dos cosas. O Dios sobrenaturalmente le cambia la mente a ese que le quiere dar el trabajo, o lo rechaza de una vez, pero algo tiene que suceder. Pero usted mentiroso todavía le ponen, ¿y qué religión practica? Ninguna. Dice, usted está acabado. O sea, siéntase honorable, orgulloso de saber que es hijo de Dios. El propósito de Dios, termino con eso. El propósito de Dios para nosotros fue para que camináramos como hijos sobrenaturales de Él aquí en la tierra. Su propósito de realización no está en que usted sea médico, ni ingeniero, ni abogado, ni el mejor negociante, ni nada. Nunca fue ese el propósito de Dios. Esos fueron los medios que Dios le dio a usted
para alcanzar su verdadero propósito en Él: caminar sobrenaturalmente. Ahora venimos nosotros y tomamos este propósito humano. Este es humano, hermano, porque son títulos que nos dan aquí en la tierra. Pero muchos de ustedes caen en el error humanista de creer que se sienten realizados por esos logros humanos. Pero en su espíritu hay algo que usted dice: he alcanzado un doctorado, he alcanzado, qué sé yo, una maestría. Pero dentro de su espíritu sabe que algo le falta. Usted no ha cumplido con el verdadero propósito y llamado de Dios para usted. Usted no fue llamado para sentirse realizado como doctor o ingeniero. Usted únicamente se puede sentir realizado cuando usted sea activado como el Hijo del Dios viviente, caminando en lo sobrenatural, haciendo la gran comisión. Hasta que entonces funcione de esa manera, es cuando viene la realización de Dios en usted. No se sienta orgulloso por los logros académicos que usted ha alcanzado. Usted levante su voz y diga: yo me siento orgulloso y quiero respaldarlo, que soy un hijo del Dios viviente. Ese es el mejor título que me pudieron dar a mí aquí en la tierra. Oh. Muchos cristianos se sienten realizados con sus logros personales y no saben que Dios les dio ese medio para su realización como hijos sobrenaturales. Wow, yo quiero que manténganse de pie ahí. Vamos a terminar orando. Quiero los músicos aquí, pero para ayer, por favor, hay una unción del Señor aquí muy fuerte. Wow. Atrévase. La activación viene cuando usted se atreve a no tenerle miedo a la reacción del hombre.